La agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy miércoles 25 de febrero del año 2004 traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 11 a 11:30 pasado meridiano por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 de Aster y Canal 46 de Telecable Nacional. Les habla el Leopoldo Espaillat Nanita. Para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Ocando Piña. Muy buenas, Roger. Buenas noches. Bueno, tenemos que comenzar hablando de que, siendo hoy el día de Matías Mella o Matías Ramón Mella, lo único que encontré yo en todos los periódicos fue este editorial esta tarde en el periódico El Nacional. Eso es lo que se merece, parece ser. En todos los periódicos de la mañana, ni una sola mención al día de Mella. Eso fue todo. El Nacional esta tarde. Después no salió ninguna semblanza, no salió nada, absolutamente, que acostumbran a hacerlo. Sí, sabemos qué es lo que ha pasado, pero en un solo periódico. Se salvó la situación esta tarde con esa notita breve en el Nacional. También hoy es el Día de las Fuerzas Armadas y brilló también por su ausencia, por todas partes, la mención del Día de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que sucede con las efemérides nacionales? Esto es de la medida de la involución que estamos sufriendo como nación, amigo Roger. Todo parece indicar. El sainete político, ahí sí que somos grandes. La encuesta Gallup, todos contra Hipólito. Leonel tiene amplia ventaja sobre Mejía y Estrella. Bueno, en esta encuesta, Mejía está en el último lugar, aunque con muy poca diferencia con Estrella, pero Estrella le sacó un poco la cabeza, ahí se ve. Leonel 63.1%, Estrella 14.9%, Hipólito 14.6%. Desde luego, esto hay que saberlo leer. Yo les traje para esa finalidad esta estadística de la última elección. Votaron por el PRD 954.967 por un 20.5%. Votaron por el PLD 649.541 por un 13.9%. Votaron por el PRSC 549.144 por un 11.8%. Votaron por otros partidos 104.486 para un 2.2%. Se abstuvieron de votar 2.386.653 para un 51.6%. O sea, la mayoría no votó en las últimas elecciones presidenciales. Ahí es que está la esperanza de escapar de este negocio sucio en que ha devenido la democracia dominicana, que yo prefiero llamar la mediocracia dominicana. Y como lo último que se pierde es la esperanza, yo no pierdo la esperanza de que podamos articular la respuesta, a pesar de que hay unos síntomas ahí que no son buenos. Sigue leyendo. Vamos arriba. Escogen a diputado Ito Bisonó para el Consejo de la Magistratura. Bueno, esa es una información alentadora porque sustituye al señor de quien nosotros hablábamos, que no tiene condiciones para ser legislador, pero es legislador y ahora preside la Cámara de Diputados. Pero eso no quiere decir que él no va a estar en el Consejo de la Magistratura, porque él va como presidente de la Cámara de Diputados, como va el otro como presidente del Senado. Pero por lo menos Ito Bisonó saca mejora un poco el promedio del total de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Ahora, vamos a ver. Los tumbos
del Partido Revolucionario Dominicano siguen. Atuey de Camps propone boleta encabezada por Fello o Milagros. Bueno, ayer decíamos que ojalá que la iniciativa que él no había acabado de perfilar estuviera dirigida a sustentar a Rafael Flores Estrella. Pero hoy sale en la prensa que él está proponiendo que la propuesta de él se haga en torno a Fello o Milagros. No acabamos de ver la conceptualización que Atuey de Camps tiene de la situación política del país. Pero ya él, vamos a seguir leyendo. Bueno. Dice Mejía rechaza ceder presidencia de PRD a Milagros. Y el expresidente del Senado, Alburquerque, niega acuerdo con Hipólito. Bueno, en conclusión, esa encuesta lo que está diciendo es que el país ha usado a Leonel para rechazar a Hipólito. Que no se equivoquen los leonelistas, porque no podemos hablar de los PLDistas. Hay suficiente disensión interna en el PLD con relación a cuestiones de ideología, en relación a cuestiones de ética y moralidad en la función pública, como para que le echemos la responsabilidad a toda la militancia del PLD de lo que hizo la cúpula que rodea al señor Leonel Fernández y que usufructuó el poder y que desde luego corrompió a mucha gente, porque por eso le quitaron la convención a Jaime David Fernández. ¿No fue así? Así fue. Bueno, entonces para que podamos leer bien los datos de esa encuesta, esa es una votación contra Hipólito. Lo único que desinfla a Leonel Fernández es que Hipólito Mejía diga que no va. Basta que él no vaya para que se desinfle la votación de Leonel, porque la votación de Leonel es simplemente vamos a salir de Hipólito, a como sea lugar. Eso es lo que dice la gente. O una tercera opción que pueda ser. Bueno, ya eso es para completar. Pero lo primero que desinfla a Leonel es que Hipólito no vaya. Exactamente. Porque eso es un voto negativo a Hipólito. De modo que basta con que Hipólito no vaya para que se desinfle Leonel. Ahora, como Hipólito va porque tiene sus razones, como lo tiene el grupo del PPH para quedarse en el poder. Muy pesadas. Muchas razones, ¿verdad? De protección, de autoprotección. Entonces, vamos a ver cómo se desemboca. A otra gente se le ha dañado la cosa, eso le pasó a Salvador, ¿no? Armaron su muñeco creyendo Cuando decidió apoyar a Balaguer. Y le salió. Y hundir a Jacobo. A Jacobo. El mercado cambiario. La venta en efectivo del dólar es de 49.50 por $1. Pesos dominicanos. Está un peso por debajo de la cotización de ayer, pero todo eso es la misma cosa. Panorama nacional, protegiendo la soberanía dominicana, la crisis haitiana, titulares de la semana. El peligro haitiano para República Dominicana. Dice el presidente Aristide, por violencia, haitianos marcharán a República Dominicana. Dice él. Ajá. Bueno, ¿a qué se refiere él? ¿A los que acaban de llegar huyendo de allá? Porque dicen que los hoteles dominicanos están llenos de todos aquellos que pudieron llegar por ruta aérea, ¿no? O los que vinieron antes, que el actual embajador Guido Alexandre hace ya como 4 años dijo que había más de 1 millón. Y ahora nosotros estimamos que estamos cerca de 2 millones. ¿A cuáles se refiere el señor Aristide? ¿O nos está amenazando con enviarnos más? Porque los que están aquí los ha enviado él. Desde que comenzó la crisis en Haití, desde que él llegó al poder, han estado pasando haitianos para acá. Pero no han estado pasando porque le están huyendo a la situación de inestabilidad política o riesgo de muerte. Todo eso, lo que están huyendo es, por un lado, a la situación económica haitiana y además porque se les incentiva a venir de este lado. Y no es solamente trabajo de algún grupito de haitianos políticos como el señor Aristide, sino que es parte de una especie de cultura de antidominicanidad que cultivan algunos intelectuales haitianos, sobre todo los que giran a la izquierda. Entonces, les dicen además que tienen derecho a venir acá y entonces llegan aquí protegidos
por entidades de los organismos de las grandes potencias. Y grupos de nacionales. Y entonces, para terminar de cuadrar el asunto, se juntan aquí con partidos, gobiernos y sectores nacionales que son antidominicanos. Antidominicanos. Bueno, yo confirmé la sospecha que tenía de que el negocio de traer haitianos de este lado de la frontera con fines electorales se remontaba a la época del doctor Balaguer. Y eso me lo confirmó una persona que participó en la tarea de cedular haitianos para darle votos al doctor Balaguer. Eso lo hizo después el PRD y lo volvió a hacer el PRSC. Por eso hay muchos culpables de esa situación que tenemos frente a Haití, pero la principal responsabilidad está en ese señor que escribió este libro, el doctor Joaquín Balaguer. Escribió este libro en 1983, La isla al revés. Ustedes me han oído mencionar este libro muchas veces, pero lo he traído porque estamos en la Semana de la Patria y no es posible que los dominicanos no sepan lo que propugnó ese intelectual político que se llamó Joaquín Balaguer. Oigan lo que dice aquí. 6 veces presidente. No puede concebirse que Haití, dado su rabioso amor a la autodeterminación, acepte ningún género de intervención de carácter internacional en sus asuntos internos. O sea, no nos otorga a nosotros los dominicanos esa misma actitud, sino a los haitianos. Pero sería posible el establecimiento entre Haití y Santo Domingo de una constitución paralela que garantice la existencia en toda la isla de un régimen democrático, un régimen para toda la isla, oiga bien, fundamentalmente idéntico para los dos países, bajo una carta orgánica refrendada por los dos pueblos, una carta orgánica refrendada por los dos pueblos, Una constitución para y similar en sus líneas esenciales. Y además, y el estatus internacional a que se acojan por su propia voluntad. Esa es su forma de escribir. El doctor Balaguer nunca decía las cosas de una manera recta, sino lo hacía soslayando. Esa es su manera de proponer lo que viene más adelante. Dice, bajo esa constitución podría reconocerse inclusive con determinadas restricciones que no define la doble ciudadanía a los naturales de ambos países. Entonces ya no tiene que definir a qué restricciones. Si hay una doble ciudadanía, o hay o no hay. Claro. ¿Verdad? Eso no es que fulano de tal es medio ladrón, Sí. ¿no? O medio volteado. Entonces, si le da la ciudadanía, la doble ciudadanía, las tiene, y no importa las condiciones que le pueda poner. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Pues bien, vamos a seguir, amigo Roger, leyendo al doctor Balaguer. Oigan estas otras frasecitas. Él está citando aquí a Américo Lugo, pero ya en una época de declinación de ese patriota, que lo fue en su época, nacionalista, porque él escribe en Sevilla en el año 1913 y dice, ¿por qué Santo Domingo no comprende que la Confederación Dominico-Haitiana es la única fórmula que puede salvar junto con la soberanía de la isla la nacionalidad patria? Yo no entiendo cómo es que Américo Lugo estaba expresándose en esos términos, pero los recoge el doctor Balaguer, y entonces dice el doctor Balaguer, las bases prácticas sobre las cuales podría descansar un acuerdo de esta naturaleza entre Haití y la República Dominicana podrían ser, según apunta el autor de Heliotropo, o sea, Américo Lugo, la siguiente: la formación de una marina de guerra y de una marina mercante que operen bajo las banderas de ambos países. Oye bien. Claro, eso fue Américo Lugo que habló de aquella época, sí. Pero aquí está hablando Balaguer, sí, de darle la doble nacionalidad y una constitución común. Sí. Y dice además, esto es muy curioso, la suscripción de pactos, esto es Américo Lugo, que hagan posible, previo a los estudios del lugar, la explotación con fines de interés recíproco de las minas y otros recursos naturales que existen en la frontera de las dos naciones. Eso me dice a mí que se sabía ya lo de la mina esa, sí, que tiene una parte del lado dominicano y otra parte en Haití. Y desde entonces eso está ahí en agenda.
De los 809 kilómetros cuadrados. 809.4. Punto 4. Vamos a seguir leyendo. Aristide advierte a República Dominicana. Solicitó a las autoridades dominicanas que impidan que los terroristas crucen la frontera. Bueno, no está claro si está hablando de que le sigan mandando terroristas de aquí para allá o que los terroristas huyendo no los dejen pasar para acá. Que él lo va a atrapar. Yo no sé si esa circunstancia se va a dar. Bueno. A mí me parece que el que va a pedir pasar de este lado va a ser Aristide. Y nosotros no lo debemos decidir. Si le dan tiempo. Bueno. Human Rights Watch, temor a una masacre. Esas son de las organizaciones en Estados Unidos que han estado apoyando a los haitianos en contra de los dominicanos. Sí. La frontera. Las Fuerzas Armadas duplican los guardias en la frontera. Se prevé que los reverdes intenten ocupar la zona sur de la República de Haití. Otro titular. La atención de las Fuerzas Armadas se traslada al sur. Soto Jiménez anunció que trasladará al comandante de la región fronteriza a Jimaní. El escenario político. La mediación internacional. Los rebeldes haitianos insisten en tumbar a Aristide. Crece el caos. La oposición dio por muerto el plan de paz de Estados Unidos, Francia y la OEA. Bueno, hemos estado diciendo que los que están marcando las reglas de juego ahí son los insurrectos. No es la mesa de negociación, ni son esos partidos que ya han dicho que no tienen nada que ver con los insurrectos. Pero hay que negociar con los insurrectos. Sí, porque ellos son los que tienen la mano de sartén por mano. Exactamente. En este momento. Vamos a ver. El escenario bélico. La insurrección. República Dominicana otorga refugio al grupo de 37 funcionarios de Haití, entre ellos 27 policías. Entregan a la Embajada de Haití los 37 haitianos que pidieron protección. Entonces, policías regresan para defender Puerto Príncipe. Fueron los 27. Soldados de República Dominicana viajan a Haití a cuidar la embajada nuestra en Haití. Policías españoles reforzarán seguridad de la embajada. Bueno, eso es lo que pinta indudablemente, es ya una situación de última instancia en Puerto Príncipe. Vamos a esperar entonces de aquí a mañana y al fin de semana los acontecimientos ya definitivos con relación a la crisis haitiana. Nosotros no vemos la posibilidad alguna de que Jean-Bertrand Aristide pueda sobrevivir en términos políticos esta crisis. Vamos a ver este asunto que sí teníamos en agenda. Sí. Inversiones preocupantes y sospechosas. Bueno, ya habíamos conocido un capítulo de esto, ¿verdad? Pero ahora estamos en la parte turística, en Samaná. Los hoteles y desarrollo turístico de Samaná. Las propuestas de concesión. Esto tiene que ver con una serie de batiboleos que ha dado el Estado Dominicano con relación a Samaná. Y ya hemos dicho que eso viene desde el gobierno de Leonel Fernández, donde ahí había otro grupo que tenía listo para echarle manos a Samaná. Pero las propuestas que estamos hablando ahora se refieren a una documentación o contrato firmado con una empresa que se llama Jump Investment, que tiene sede en Panamá, pero resulta que está presidida por un dominicano que es Roberto Prats, Blanco Prats. Esa concesión era por 50 años y esa empresa se comprometía a invertir 200 millones. En 5 años, ¿no? No, se lo van a dar en 50 años, no tenía fecha para invertir los 200 millones. Pero entonces, dice el presidente de la Comisión de Turismo en el Senado, que tenía entendido que el gobierno había echado para atrás y que le había adjudicado eso a un grupo francés, innominado, porque ni se mencionaba el nombre, ni lo mencionaba el presidente de la Comisión Turística del Senado, decía el embajador francés que tampoco tenía ninguna información sobre eso, pero supuestamente era por 20 años. Pero ahora resulta que hay otra información que la da nada menos que el secretario de Trabajo, que yo imagino que no está hablando como secretario de Trabajo porque no tiene nada que ver con eso, sino como samanense. Exactamente. ¿Verdad? Y como abogado, es posible que también esté interviniendo como abogado. En estas gestiones. Él dice que el gobierno echó para atrás la documentación que envió al Congreso de Jump Investment
y que deja vigente una que había firmado con otra entidad que se llama Creco Investment Corporation, a la cual le había concedido todas esas facilidades hoteleras de Samaná por 30 años, con una inversión de $20 millones. Bueno, Qué chistoso. todo eso no significaría nada si no fuera por toda la gente que está involucrada ahí. Mire, Roberto Prat, de acuerdo con este libro, El saqueo de España, aquí está relatado cómo él, desde 1988, tiene negociaciones con el señor Enrique Sagasola, representado por el señor Jesús Johannes Bardera. Ese es el mismo de los aeropuertos. El mismo de los aeropuertos, el mismo del negocio eléctrico a nombre de Unión Fenosa, el mismo de las autopistas, la concesión de la autopista, el mismo del aeropuerto ese nuevo ahí. En Samaná. Está realmente, no propiamente en la península, sino en tierra firme. No, en tierra firme. ¿Verdad? Un poco más afuera de la bahía. Pero aquí habla de una operación en donde desde 1988 el señor Roberto Prat está asociado con Enrique Sagasola y con este señor Bardera, que según este libro son vinculados a Felipe González. O sea, volvemos aquí al cuadro de la influencia política de las inversiones en la República Dominicana, de la cual hablamos ayer. Entonces, aquí está descrito con pormenores, los periodistas estos se documentaron bien, cómo un economista industrial italiano, Alberto Bernini, con su cédula y todo aquí, vendió a nombre de unas sociedades que él representaba, incluso hay una en el paraíso fiscal de Liechtenstein, imagínese usted. Le vendieron las acciones de las sociedades por $2.618.453. Eso fue en 18 de enero de 1988. Quiere decir que hay que suponer que si el señor Roberto Prat está metido ahí en Samaná desde 1988 en compra de tierras, asociado con Sagasola, con Jesús Bardera, etc. En este negocio nuevo, donde sale él a relucir con una empresa que tenía sede en Panamá, pero de donde él era el presidente, debía de alguna forma haber recogido ese vínculo, aunque esto es una especulación que nosotros hacemos. De todas maneras, dice el secretario de Trabajo que ya eso se echó para atrás y que lo que está vigente es un acuerdo que se hizo con una Creco Investment Corporation. Pero ¿quiénes rayos son esa gente? Bueno, lo que dice con respecto a Yampi también, la prensa de hoy que relata toda esta cuestión de esta negociación, es que el que tenía el titular de la primera concesión, que era Yampi, tenía la potestad de negociarla. Entonces puede que no haya sido retirada, sino que ha sido negociada. Pero dice Víctor Ray que ha sido retirada y que queda vigente entonces una negociación anterior. Lo que pasa que hay una denuncia que hizo desde el martes en la tarde, dice: un promotor turístico y un ecologista calificaron ayer de entreguista el proyecto del Poder Ejecutivo que cede por 50 años la Marina, el Cayo Levantado y el Hotel Cayo Callacoa de Samaná, la firma Yampi Investment. Hicieron un llamamiento al Senado de la República para que rechace esa pretensión. El licenciado Oscar Cañizares, presidente de la empresa Camping Tours, y Domingo Rodríguez, vocero de la Sociedad Ecológica del Cibao, coincidieron en que la pieza sometida al Senado por el presidente Hipólito Mejía recuerda decisiones de Buenaventura Báez de entrega del patrimonio público. Cañizares recordó que tiene 2 decretos que se le otorgan un contrato de operación de Cayo Levantado para un turismo económico con millones de interesados en venir a la República Dominicana, y sigue por ahí. Yo lo que quiero decirle es lo siguiente. Recuerden que el secretario de Turismo es Fello Suberví y que ahora está su esposa, y que de acuerdo a lo que dio como testimonio el señor Cañizares ya un tiempo atrás, Suberví ignoró las instrucciones del presidente con relación al contrato de él, de Cañizares, porque todo eso hay muchos manejos. Entonces,
Uno no sabe cuál era el contrato de Suberví, que ahora se echó para atrás, y sabe Dios, ¿verdad? Cuál es el que está echando para adelante y por qué razón está echando para adelante. Ahí parece haber, indudablemente. Bueno, pero todo eso tiene que ponerse en claro. El patrimonio de la nación no se puede estar manejando de esa manera y definitivamente se necesita gobiernos con un criterio ético. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, por esta semana. Lo veremos, yo creo que mañana jueves, terminamos esta semana. El viernes no tenemos programa porque vamos a respetar el Día de la Patria. Les hablamos Leopoldo Payananita. Y Roger Ogando. Hasta luego.